Para este nuevo tiempo compartiré con alegría sobre el tema de la gracia. Revisemos desde los idiomas. En el hebreo el término es kahen, siendo una cualidad propia del Señor en cuanto a su hacer y decir en forma limpia. Además es un acto de su complacencia y algo que le adorna e indica inclinarse en bondad hacia un ser inferior, favorecerlo en una petición, es decir, concederle un favor. En el griego, el vocablo es charis. Tiene que ver con la influencia divina sobre el corazón humano y su reflejo en la vida. En latín, la palabra caritas, en castellano, caridad, y en francés, charme, objeto de alegría, dando a entender que en el ser humano, sobre el ser humano recae la felicidad, esa muestra de afecto. La criatura es del agrado del Señor. Vale la pena mencionar que doblegarse ante el Señor en actitud de humildad y súplica aparecen como presupuestos posibles por parte de la persona, pero que no obligan necesariamente a que el Señor se incline misericordiosamente para su ser creado. Ya habíamos reflexionado que la reconciliación, la justificación, la paz con el Señor se obtienen por medio del Señor Jesucristo, quien es don o gracia divina que aventaja a la desdicha humana. Es decir, es inmensamente superior la eficacia de la obra de Cristo. La mención de la ley, las normas, los preceptos, los mandatos que regulan al ser humano en cuanto a su conducta y comportamiento, contra lo que algunos pudieran imaginar, no solo no han contribuido a la reconciliación y paz con el Señor, sino que se han encargado de develar la capacidad de daño que ejerce el ser humano contra su semejante y contra la ecología, con lo que en realidad ha cooperado a hacer más abundante la eficiencia de la obra de Cristo. Desde el Antiguo Testamento se cita que hablar del tema de la muerte no entra en los planes del Señor al crear la humanidad, sino que es pena del pecado. Y si el individuo no hubiera pecado, tampoco hubiera muerte. En la transgresión cometida por los primeros seres humanos hay un contagio de pecado, de maldad, a toda la humanidad, así como la responsabilidad por los pecados propios. Decir que Cristo no imputa pecados pasados no exime de responsabilidad o de ser responsables de los pecados presentes. Al hablar de la muerte como un estado de separación con el Señor, no se trata de una maldición impuesta y sin sentido, que no deja opción alguna a la libertad. No es como si fuera el destino de una tragedia anunciada, sino como un patrimonio ratificado y confirmado por las faltas, los pecados personales. No es ya el pecado y la muerte los que marcan los orígenes y el rumbo de la vida humana y de la entera creación, sino la reconciliación, la justificación que componen la gracia y la vida. Y todo gracias al favor copioso, la acción recta, al ejemplo de Cristo, quien demuestra su amor y misericordia por las personas. Adicionalmente, en la gracia se le llama Padre al Señor, pues la paternidad es transmisora de vida y no de muerte. Al respecto, San Agustín, nacido en Roma en el siglo IV, escritor, teólogo, filósofo, ha expresado mejor que nadie este desconcertante anuncio de la gracia al afirmar: «Oh feliz culpa, bendito pecado, que nos ha traído semejante gracia del Señor». Es necesario ilustrar qué es echar mano de la gracia del Señor. De ahí que quizás se pueda tener alguna justificación por los pecados o faltas cometidas que disminuye la responsabilidad propia.
o comprender la propia indignidad ante la santidad infinita del Señor, pidiendo por su misericordia. Nos encontramos pues ante dos actitudes diferentes de la conciencia moral del ser humano de todos los tiempos. La que es plenamente consciente de la fragilidad de la propia naturaleza y que ve en las propias faltas, cualesquieran que sean las justificaciones subjetivas, una confirmación del propio ser necesitado de redención, versus una conciencia satisfecha de sí misma que cree que puede vivir sin la ayuda de la gracia divina y está convencida de no necesitar la misericordia del Señor. En resumen, la gracia hablamos como inclinación condescendiente y gratuita de uno que aventaja infinitamente en poder y posición hacia otro que depende totalmente de él. Podrá ser comprendida en la medida en que la valoración negativa de cuán despiadada y cruel podría ser una vida si incluso en el ámbito humano la cadena de desgracias debido a los odios, a los crímenes y venganzas no se interrumpiera por actos de gracia. Dicho de otra forma, el concepto bíblico de gracia será entendible en la medida en que se llene de contenido, tanto para quienes hablan como para quienes escuchan, mediante la proclamación de las maravillas que el Señor Jesucristo realizó y que realiza hoy en las personas que le siguen y le creen en este mundo. Tal comprensión se facilitará si el concepto se presenta encarnado en la vida y actuación propia del ser humano. Mi nombre es Néstor Venegas, puedes compartir este video. Gracias.